Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Hagamos un lugar diferente donde nuestro medio ambiente vamos a cuidar. Sumamos con los bosques más verdes, con las flores y el agua sin contaminar. Nuestro oxígeno, para que haya progreso no hay que destruir. Nuestro oxígeno, con un mensaje de amor para ti. Bienvenidos al programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. Hoy con el honor de contar con una invitada muy especial. Ella es Giovanna Ariza, es una gran profesional apasionada por transformar vidas a través del conocimiento y la experiencia. Ella es ingeniera, electricista, coach ontológico y consultora empresarial. Es una gran profesional y ha dedicado su carrera a fortalecer el talento humano y el crecimiento personal dentro de las organizaciones. Es fundadora de Ser para Hacer. Giovanna ha liderado equipos por más de 18 años enfocándose en desarrollar estrategias que impulsan el éxito y la sostenibilidad de las personas y las empresas. Y en esta ocasión, Carlos Alberto y queridos oyentes nos hablará sobre un tema clave para quienes desean convertir sus planes en realidad. Y es el éxito en lograr nuestros planes necesita más que buenas intenciones y trabajo duro. Necesita método y estructura. Y precisamente nos compartirá herramientas prácticas como el modelo GROW, una guía efectiva para establecer metas claras, evaluar avances, identificar oportunidades y trazar un camino sólido hacia el éxito. Carlos Alberto. Pues muchas gracias, Juliet. El saludo cordial para usted, también para nuestros queridos y amables oyentes de Nuestro Oxígeno. Muy bien, usted nos ha presentado a una gran mentora, a una mujer que ayuda a muchos seres humanos. Y hoy queremos a través de este programa realizar algo práctico, como a ella le gusta y como a nosotros también nos gusta. Ella es una mentora que tiene métodos prácticos, sencillos, que se pueden practicar en la cotidianidad, en el día a día, porque a veces tenemos planes diarios, metas mensuales, y hay que estar revisando el estado de cada meta, porque hay un camino a seguir, con acciones concretas. Por eso está con nosotros nuestra invitada, y es Giovanna Ariza, a quien saludamos y damos la cordial bienvenida. Gracias por aceptar la invitación. Carlos Alberto, Juliet, oyentes, un cordial saludo para todos ustedes. Para mí es un honor y un gusto estar en este medio y poder compartir con ustedes algo de la información de poder que utilizo en el día a día con las personas en las que acompaño su caminar. Les agradezco por este espacio y hoy tengo un tema que cuando lo estaba preparando para un café para crecer, dije, esto necesita más oídos, porque es un tema que utilizo mucho en la cotidianidad con las personas que mentoreo y nos ayuda en el proceso de vislumbrar hacia dónde vamos. Y quisiera iniciar dándoles una palabra que para mí es una palabra rema y traza lo que yo hago. Y es Proverbios 4, 25 al 27. Dice, mira hacia adelante y fija los ojos en lo que está frente a ti. Traza un sendero recto para tus pies. Permanece en el camino seguro, no te desvíes y evita que tus pies sigan el mal. Esa es la forma en la que Salomón estaba instruyendo de cierta manera a su hijo para que efectivamente planeara, pero que estuviera atento a no desviarse. Y de la misma forma necesitamos trabajar nosotros en nuestra vida. Poner un foco hacia adelante, hacer una planeación, pero estar atentos de no desviarnos
Y por eso es que los métodos y las estructuras son parte esencial de nuestro crecimiento. Giovanna, qué importante esto que usted menciona, porque muchas veces tenemos grandes sueños y metas, pero sentimos que no avanzamos como quisiéramos. Empecemos por saber cuál crees que es el error más común que impide que las personas conviertan sus planes en realidad. Juliet, esa es una excelente pregunta. Y hay varios tipos de personas. Empecemos con aquellas que dicen, ¿yo para qué planeo si esto no se cumple? Y van pasando las cosas y van sorprendiéndose en el camino. Y esta parte de sorprenderse en el camino les permite cumplir con con algunos objetivos, pero no tienen método. Entonces, como que nos vamos llenando de satisfacciones de lo que va llegando, más no ponemos un foco y quizás no logramos eso que queremos, sino lo que va pasando en el proceso. También hay otro tipo de personas que sencillamente colocan las metas y las colocan tan altas que se frustran en el camino. Y dicen, no, esto ya por aquí no fue, y abandonan planes y hacen muchos planes, pero los van abandonando en el camino porque son tan complejos o son tan largos que definitivamente no hay cómo alcanzar. Entonces ya están pensando en cuándo voy a inaugurar el edificio, pero ni siquiera he construido los cimientos, ni le he puesto paredes y no lo he dotado. Entonces vamos en el paso a paso. Eso también pasa mucho, nos frustramos porque las metas son demasiado grandes. Y hay otro tipo de personas que definitivamente son aquellas que no pagan el precio, que cada vez que van a intentar hacer alguna cosa y hay obstáculos, hay temas que se nos enfrentan, se van para atrás. Pero también aquellos que están dispuestos a pagar el precio. Giovanna, viene a mi mente con todo esto que usted nos está indicando, lo que pasa con la persona que quiere, por ejemplo, dejar el licor o quiere dejar el cigarrillo. Primero, tiene que ponerle ganas, que es una fuerza interior importante. Y segundo, tiene que trabajar las próximas 24 horas, realizar metas diarias. Así lo indican, por ejemplo, los alcohólicos anónimos, que ayudan a tantas personas a salir de esos malos hábitos que muchas veces autodestruyen la salud humana. Y hay personas que dicen, necesito ayuda, necesito salir adelante, y le entregan esa clave tan poderosa pero tan sencilla de trabajar el día a día, de trabajar y fijarse metas para el día, y cuando menos piensa, prácticamente han dejado el licor y han trascendido y han comenzado de nuevo a recuperar el oxígeno en sus pulmones, o cuidarse el hígado, los riñones, su organismo. Entonces, lo que usted nos está indicando es algo parecido, sencillo, y hay que colocarle primero voluntad, que es esa fuerza, esa fe, y comenzar esa metodología tan sencilla, tan importante, pero tan transformadora. Exactamente, Carlos Alberto, el vivir un día a la vez, pero tener en cuenta que por vivir un día a la vez no es que yo deje de planear y de proyectar qué es lo que yo voy a hacer, que es la gran confusión que tienen muchas personas. Necesitamos dar un pasito a la vez, pero teniendo claro hacia dónde vamos, trazando ese camino y no desconociendo el proceso, porque a veces nos enfocamos solo en la meta y desconocemos el proceso, desconocemos mis realidades diarias, desconocemos las oportunidades que se nos van presentando en el camino, porque solamente nos enfocamos en lograr una meta. Y eso nos quita la visión lateral. Incluso muchas personas pierden el enfoque de las personas que tienen a su alrededor. Así que es muy importante ir paso a paso, pero también ser con nosotros misericordiosos en todo el proceso que estamos viviendo y irnos acompañando de la mejor manera posible a través de los métodos para no desviarnos de esa meta que queremos lograr. O sea que se necesitan no solamente más que buenas intenciones, trabajo duro, método y estructura, que es lo que nos va a indicar
Giovanna hoy. Nuestro oxígeno, nuestro oxígeno. Escucha nuestros programas en formato podcast en nuestro portal www.caliradio.co. Hacemos este programa porque sabemos que la vida tiene sentido y lo más importante de la vida es la vida misma. Nuestro oxígeno, la otra radio. Pues muy interesante esto que Giovanna nos cuenta, porque sabemos que muchas veces creemos que con esfuerzo y ganas es suficiente para lograr nuestras metas, pero definitivamente sin una metodología clara y una estructura bien definida es fácil desviarse en el camino, tal vez frustrarse o no avanzar de manera efectiva. Entonces, Giovanna, ¿podrías explicarnos en qué consiste precisamente el modelo GROW y cómo nos ayuda a estructurar nuestras metas de manera efectiva y aumentar nuestras probabilidades de éxito? Bueno, yo les cuento, GROW es un método que viene más o menos de 1980. Eso no nos lo inventamos nosotros ni viene de hace muy poco. Y lo inventó una persona que se llama Sir John Whitmore. Él trabajaba, después de ser piloto de carreras, comenzó a establecer metodologías de entrenamiento para las personas que estaban en diferentes deportes y comenzó a profundizar en cuáles eran los limitantes que las personas tenían. Y GROW simplemente son 4 pasos compuestos por una cantidad de cuestionamientos utilizando la mayéutica, que es el arte de preguntar y preguntar hasta que encontramos las respuestas que están en nosotros mismos, de por qué no avanzo, de, ok, me pongo una meta, pero no va al siguiente paso, ¿qué es lo que sucede? Y en esto hay algo muy importante, y es que estos pasos en los que nos lleva el modelo GROW nos permite de una manera cronológica ir llevando cada uno de los objetivos que queramos desarrollar. Ese GROW significa crecer y nos lleva de un estado A, que es el visionario, el que todo lo quiere, el que dice, uy, sí, yo quiero lograr esto, a un estado en donde realmente seamos creador de realidades, que se ejecuten esos planes. Y me gusta mucho y sigo mucho el ejercicio de un personaje maravilloso en la escritura que se llama Nehemías. Y Nehemías aplicó GROW dentro de su proceso. Y él lo primero que hizo, y eso es lo que nosotros debemos hacer siempre cuando comencemos un plan, cuando nos sentemos a hacer nuestra tarea, cuando yo diga, bueno, voy a hacer mi GROW, voy a hacer mi planeación, me voy a sentar a revisar qué es lo que yo quiero obtener este año. Estamos a principio de año y todavía tenemos tiempo. El que no ha hecho su proyección de este año todavía está a tiempo de hacerlo. Y hay un punto en donde Nehemías, después de haber llorado por Jerusalén y saberla destruida, Nehemías tiene una oración en donde le dice al Señor, concédeme éxito, dame éxito, pon favor frente a mí ante el rey. Entonces, nuestra primera tarea cuando enfrentamos este tipo de métodos y cuando queremos lograr una meta es poner al Señor en nuestra mesa y ponerle todos los planes frente a Él y arrancar estableciendo metas. Ese es nuestro ejercicio. ¿Qué es eso que yo quiero lograr? ¿A dónde quiero ir? Y después de establecer estas metas, nos vamos en un proceso de entender mi realidad, que es la R de realidad, en donde yo defino cómo voy. Y vamos a explicar un poquito cada uno de estos pasos. Y después vamos hacia las oportunidades, qué es lo que hay a mi alrededor, qué es lo que yo estoy viendo, qué es lo que está sucediendo, porque a veces cuando yo coloco las metas, estamos en un estado del mundo y de pronto se nos viene un movimiento muy grande a nivel político, a nivel económico, a nivel personal, a nivel emocional, y ahí suceden cosas diferentes que pueden traer oportunidades para nosotros o ser en esa realidad esos obstáculos que tenemos que avanzar para poder ahí sí definir ese camino, esas acciones que yo debo tomar. Entonces, en un abrebocas, es el método GROW que nos lleva paso a paso a través de preguntas
a definir cuál va a ser mi siguiente paso. Es importante con este método, pues, que los objetivos estén formulados en infinitivo, de manera positiva y que se cumplan. Dicen que hay que agregarle también a veces esas palabras claves, como usted decía, la R de responsabilidad y de cumplimiento personal. Por ejemplo, hay una palabra muy potente también que se puede escribir y que diga: nuestras metas pueden ser medibles, alcanzables, relevantes, definitivas en el tiempo y específicas. M-A-R-T-E. Medibles, alcanzables, relevantes, definitivas en el tiempo y específicas. Me encanta eso que traes, Carlos Alberto, porque son exactamente métodos que nos llevan a establecer una buena meta y a tener ese primer paso. Y yo les pregunto, Carlos y Juliet, ¿qué metas tenemos? ¿Las tenemos establecidas? ¿Tenemos para este año ya ese panorama de lo que deseamos tener? Pero hoy, en este momento, ¿tenemos visualizado cuál es esa meta que quiere Carlos Alberto este año? Pues hay metas a corto, mediano y largo plazo. ¿Sí? Digamos, en un año se pueden planear metas a muy corto plazo y se han cumplido, pero hay metas que aún no se han cumplido, que estamos trabajando por lograrlas, que estarán a mediano plazo de este año, y otras que sobrepasarán este año porque son a largo plazo. Por eso hay que estarlas vigilando, hay que estarlas revisando, a ver si vamos a llegar a ellas, Joana. Me encanta eso que traes, porque justamente hay personas que me dicen: no, es que yo ya no planeo de 6 meses para adelante porque uno ya no sabe qué va a pasar en este mundo. Pero la invitación que nosotros hacemos con Grow es efectivamente a definir esas metas, como tú lo hablabas, medibles, alcanzables, que las podamos ser realistas, medibles en el tiempo, que sean específicas y que también se proyecte en nuestra vida. Yo les digo a las personas que mentoreo: ¿cómo te ves en 20 años? ¿Cuál es ese objetivo que tienes en 20 años? ¿Qué pasa en el 2045? ¿Cómo está tu salud? ¿Cómo están tus relaciones? ¿A quién tienes sentado al lado? ¿Cómo estás a nivel financiero? ¿Cómo estás a nivel de conocimiento y crecimiento personal? Y cada uno de estos enfoques de vida nos hace crear unos pasos para llegar a ese punto. Y ahí es donde comenzamos a establecer unas metas a corto, mediano y largo plazo, Carlos. Y muy importante, y esta es nuestra primera G de Grow, que es establecer estas metas. Es decir, ¿qué es lo que yo quiero? Listo, si yo quiero verme en 20 años tranquila, en un espacio en donde yo pueda, pongo mi caso, dictar mis charlas, hacer acompañamiento, dedicarme a escribir, ¿qué necesito hacer para llegar ahí? Y ahí viene un punto muy importante, y es entender mi R de realidad. ¿Cómo estoy hoy? Y cada día, ¿cómo estoy para poder ir entendiendo lo que está pasando a mi alrededor para el cumplimiento de mis objetivos? Porque puede que me esté desviando y no me esté dando cuenta, como decíamos en el proverbio al principio. Y necesitamos estar con esa R de realidad, sentarnos, mirar las metas, que por favor escríbanlas. Yo les pido que cuando hagan esta tarea de proyectarse, se sienten, cojan su cuaderno y escriban qué es lo que ustedes quieren, porque además esa planeación es una ofrenda de olor fragante para el Señor, cuando Él pone en nosotros esas ideas creativas y esos proyectos, y nosotros los ponemos en un papel y se los entregamos: Señor, estos son mis planes, pero tuyos son mis pasos. Entonces, cuando yo me enfrento a esa realidad, es decir, bueno, Señor, ¿cuál es el camino? Muéstrame qué es lo que tengo a mi alrededor, cuáles son esos recursos que yo tengo, pero también esos obstáculos que tengo que enfrentar. Y muchas veces en los obstáculos o en la falta de recursos es que muchas personas se quedan en el cumplimiento de metas. Y por eso es importante aterrizarlo para nosotros, porque en la mente hay una cantidad de ruido y ese obstáculo en la mente es tan grande, pero cuando yo lo escribo,
Y cuando yo comienzo a mirarle los pros y los contras en esta realidad de la que estamos hablando en el segundo paso de Grow, nos permite saber que no es tan grande, que se puede manejar y que hay formas de trabajarlo, Carlos Alberto. Qué maravilloso. Cuando hay método, pues se va revisando los objetivos, las metas, y si las estamos cumpliendo o no, y si estamos avanzando o no, y qué necesito para lo que quiero, y qué tengo. Esto es supremamente importante, Giovanna. Fíjate, Carlos Alberto, que en el ejemplo que tú ponías de la persona que está tratando de salir de un vicio, de un problema con el alcohol, con el cigarrillo, con cualquier otra dependencia, hasta la dependencia del celular que tenemos hoy en día, lo más importante es también en la realidad reconocer mi proceso, reconocer mi avance, reconocer esos pequeños pasos que he venido dando y ser grato conmigo mismo para que de esa forma yo tenga una motivación para seguir adelante. Por eso las metas, así sean a largo plazo como tú las planteabas, es importante que tengan esos pasitos. Si esa meta es a largo plazo y es tener, les pongo el ejemplo, es construir un edificio, esa construcción del edificio pasa primero por tener cimientos, después por levantar paredes, después por vestir el edificio y cada uno de esos pasos necesitamos ir entendiendo que lo logramos. Y esa sensación en nosotros emocionalmente genera una adrenalina y ayuda a bajar los efectos que tiene el cortisol en nosotros cuando nos angustiamos y nos ponemos ansiosos por llegar a la meta y vemos que no hemos alcanzado. Pero cada pasito que tú das y tú dices, ven, yo chequeé este pedazo, esta parte ya la conseguí, esa realidad me ayuda a catapultarme en el cumplimiento del objetivo. Así que esa es nuestra realidad, Carlos Alberto y Juliet, y es importante que escribamos en el proceso, porque también en las realidades viene nuestra siguiente letra, que es la O de oportunidades. Cuando nosotros nos detenemos a analizar, cuando nos tomamos un respiro y analizando mi realidad, puedo observar lo que tengo alrededor, están las oportunidades. Y creo que nosotros aprendimos de oportunidades en pandemia. Muchas personas se reinventaron frente a los cambios que está teniendo la tecnología hoy en día con la entrada de la inteligencia artificial. Muchas personas están viendo oportunidades, otros ven de pronto un reto, un tema difícil, un obstáculo, otros están viendo oportunidades y se están logrando grandes cosas, pero es porque nos detenemos y observamos qué es lo que está pasando alrededor. Y esa parte es muy importante, la observación. ¿Tú cómo consideras que nosotros como seres humanos en el proceso de observación, para nuestro corazón, para nuestra alma, para nuestra mente, cómo es ese lograr oportunidades, ese encontrar una oportunidad? ¿Qué siente tu corazón cuando encuentras una oportunidad? Mucha alegría. Sabes que lo complementaría con esta frase que escuché algún día en la radio, en un programa de radio. Estaba escuchando radio y no se me olvida esa palabra, esa frase, que la dijeron así: suerte es o éxito es la oportunidad que se presenta y la capacidad de aprovechar esa oportunidad. Maravilloso. Me encanta esa frase que traes porque es tener la disposición de observar la oportunidad y irnos adelante a poder aprovecharla. Mira que hay un punto muy importante, Anthony Robbins me gusta mucho, y él dice, establecer metas es el primer paso para volver lo invisible visible. Eso que yo puedo, si yo tengo una meta y yo voy caminando y yo puedo observar mi realidad, yo puedo comenzar a ver de manera clara cuáles son las oportunidades que se están presentando frente a mí. Ahí les recomiendo muchísimo ese libro Despertando al Gigante Interior de Anthony Robbins, que nos ayuda a abrir los ojos y nos da método para poder avanzar en nuestro proceso de crecimiento. Así que pasar de esta realidad a las oportunidades es entender con fe que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque a veces las oportunidades están frente a nosotros y estamos tan ocupados en el día a día
tan ocupados en la problemática que está sucediendo en el entorno país, en el entorno familiar o emocional, que no vemos las oportunidades. Así que yo los invito a callar un poco la mente, la loca de la casa, como le digo yo, y observar esas oportunidades que vienen para nosotros y con preguntas muy sencillas. ¿Qué opciones tienes para avanzar? ¿Qué más podrías hacer? ¿Qué harías si no tuvieras limitaciones? ¿Con quién cuentas? ¿Qué recursos no has tenido en cuenta hasta el momento? Porque definitivamente Peter Drucker nos dice que el resultado se obtiene al explotar las oportunidades, no al resolver problemas. Muchas veces las oportunidades están disfrazadas de problemas. Vemos problemas, y es que tengo muchos problemas, pero si esos problemas los volteamos y como Peter Drucker decía, los explotamos en oportunidades, tendríamos grandes crecimientos de verdad en el cumplimiento de nuestros objetivos. Qué importante esto que usted menciona, Giovanna, porque definitivamente debemos ver el vaso medio lleno y no medio vacío, y estar atentos a las oportunidades que se nos cruzan en el camino y saber aprovecharlas, porque muchas veces no dimensionamos lo que nuestro Creador pues está colocando en nuestras manos. Entonces, también por otro lado, debemos saber que el éxito no es solo cuestión de deseo o esfuerzo, sino también de estrategia y constancia. Y tener una meta es el primer paso, como usted lo ha venido mencionando, pero sin un método claro podemos incluso perdernos en el camino. Entonces la pregunta que nos debemos hacer es, ¿estamos realmente estructurando nuestros planes para hacerlos alcanzables? Pensemos en ello mientras volvemos con Giovanna Ariza para seguir descubriendo cómo convertir nuestros sueños en realidad con método y estructura. Ya regresamos aquí en el programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio.